Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Espero y deseo que estén bien. Aquí estamos de nuevo para otro vídeo, en esta ocasión un vídeo especial, como les anuncié ayer en la comunidad del canal. Y bueno, antes de nada decirles que hoy es día 6 de noviembre del 2024, las 18:24, un gran día, pues porque ganó Trump. No es que sea perfecto para nosotros, ni mucho menos, sobre todo en cuanto a eso del tema del sionismo, pero sí que supone un palo duro para la gente satanista que está detrás del Estado profundo y que apoya profundamente el Estado demócrata, ¿verdad? El Partido Demócrata. Un día feliz sin duda. Esperemos que el Señor esté ahora con él y que realmente lo dirija, especialmente en esas cuestiones tan importantes que acabamos de señalar y en otras. Esperamos que esas profecías de Clemens se cumplan en Donald Trump. Vamos a ver si eso es así y si eso fue palabra del Señor. Bien, pues antes de nada comentarles el capítulo que veremos, el vídeo que haremos el próximo viernes, Dios mediante, que será del libro de Deuteronomio, segunda ley, discurso 1, historia del Éxodo, del doctor Stephen Jones, y veremos el capítulo 9, Moab y Madián, y veremos también el siguiente capítulo, el capítulo 9 y 10. Bueno, y ahora pues vamos a ver el artículo que les anunciaba, un artículo importante. Un artículo importante es de la Foundation for Intercession, del doctor Stephen Jones, publica uno todos los meses. A veces luego cuando son varios repetitivos los da formato en un libro. Y en este caso no creo que sea, porque es un capítulo que parece aislado. Se titula 30 años de profecía del 1994 al 2024. Bueno, para los que no siguen habitualmente al doctor Stephen Jones, hay que explicar que el doctor Stephen Jones ha tenido un llamado muy especial del Señor como maestro y también profético, con los ciclos del tiempo y todas estas cosas. Y yo creo que él y su grupo de colaboradores son los que el Señor, a través también de otros grupos y campañas de oración y demás, que han sido llamados a implementar este último tramo del plan de Dios de aquí pues hasta su segunda venida, ¿no? A través de pues esas campañas de oración, a través de esas de acudir al tribunal celestial y decretar ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver que este periodo de 30 años ha sido muy especial y que el 2024 es un culmen, es un clímax de estos 30 años proféticos. Vamos con ello. Nos estamos acercando a un clímax en la historia. Sin embargo, cada clímax es simplemente el resultado de una acumulación de eventos previos. En este caso, 2024 es el clímax de los últimos 30 años de eventos proféticos desde 1994. Se me olvida decirles, por si alguno que conoce de estos temas de grabación de vídeos y demás sabe, yo no sé qué pasa, porque antes yo grababa directamente sin micrófono ni nada, como lo estoy haciendo ahora, y la voz salía bien y luego yo lo subía al canal de YouTube y todo estaba correcto. El último vídeo que he hecho me ha pasado lo mismo que pasó antes de romperse el disco duro, que salía la voz muy baja, y entonces varios, a los cuales les agradezco, me dijeron que el vídeo estaba bajo. Así que lo
lo bajé, ya tenía 20 vistas y lo he quitado, lo he puesto en borrador y tuve que hacer otro. Estuve ayer, me pasé la tarde buscando programas que sean cómodos y fáciles de usar para mí, que aumenten el volumen de esas. Pero claro, eso me supone un trabajo extra. Así que si alguno sabe de algún sistema para que yo el micrófono de mi ordenador capte y aumente el volumen de la grabación, no sé ni cómo se haría eso, pues por favor, le agradecería mucho que me lo dijera. Quizás este famoso nivel 1 que el otro día fue tan amable de enviarme aquello, aunque sin decirme el nombre, pues le agradecería que me dijera a ver si me puede echar una mano con eso. Bueno, primer epígrafe es el número 70. Más a largo plazo, 2024 es el punto culminante de un periodo de 70 jubileos desde que Josué guió a Israel a través del río de Jordán. Saben que mi libro, mi revelación, es sobre el tema del cruce de Jordán, Finisterre, mi libro Finisterre al borde del Jordán, que marca la pauta, pues eso, para pasar de cruce del Jordán y entrar a la tierra prometida. Si usted no lo ha leído, léalo, lo puede descargar gratuitamente o lo puede comprar en Amazon. El número 70 es significativo en al menos dos formas, una positiva y otra negativa. Del lado positivo, 70 es un número que apunta a la restauración de todas las cosas. 70 es también el número de naciones que se originaron con los hijos de Noé, en Génesis 10. Juntando estos dos conceptos, 70 significa la restauración de las naciones. Esto es importante porque está ligado al llamado abrahamico, que es ser una bendición para todas las naciones. En otras palabras, los hijos de Abraham, aquellos que tienen la fe del nuevo pacto, son los llamados a ser una bendición para las naciones en su labor de construir el reino de Dios. Del lado negativo, 70 es también un número asociado con la cautividad de Jerusalén desde el 604 al 534 a.C., lo que conocemos como la cautividad babilónica de Jeremías 29:10, ¿verdad? Sin embargo, incluso esta cautividad, ¿verdad?, es solo una negatividad a corto plazo, porque los juicios de Dios son de naturaleza correctiva, por estar diseñados para traer arrepentimiento, para que el pueblo o la nación puedan ser restaurados. Por esta razón, Hechos 3:25 al 26 define la bendición de Abraham en términos de convertirse cada uno de su mala conducta o de sus malos caminos. En otras palabras, cumplimos nuestros llamados como hijos de Abraham al hacer que el pueblo se arrepienta. Esto se logra al darles a conocer el Evangelio de Jesucristo. Ese es el llamado de Abraham. Predicar el Evangelio para que la gente se arrepienta. Puesto que ya han pasado 70 jubileos desde el cruce del Jordán, vemos que ahora estamos entrando al reino en un nivel completamente nuevo. La principal diferencia entre el tiempo de Josué y ahora es que estamos entrando al reino bajo una unción del nuevo pacto, que se basa en la promesa de Dios. Nuestra espada es la palabra de Dios, no una espada física. Nuestra guerra no es carnal, sino poderosa para derribar fortalezas espirituales, como nos dice 2 Corintios del 10 al 4. Es decir, en el antiguo pacto, Josué conquistó la tierra, pero como ellos se habían negado a escuchar la palabra de Dios, no recibieron esa unción y por lo tanto tuvieron que entrar en la época de la Pascua sin la espada del Espíritu y en sí pues no podían convertirse la gente, lógicamente. Entonces la espada que ellos tuvieron que usar fue una espada física. Pero sin embargo ahora, en este cruce del Jordán, de este último tiempo, de esta edad, al final de la era de Pentecostés, donde entramos otra vez a la buena tierra, que eso es cruzar el Jordán, y cruzar el Jordán, acampar en Gilgal, ahí viene la circuncisión y luego viene la conquista de la tierra. Ahora así lo hacemos con una espada diferente, que es la espada del Espíritu, y se trata de convertir a la gente no a la fuerza, no con guerras,
como apoyan los sionistas cristianos ahora, piensan que ellos están confundidos, pero piensan que ellos son el pueblo de Israel. En realidad, como muchos son Judá, y ni eso, porque en realidad están cumpliendo entre otros las profecías de Edom, es decir, son Judá, Edom, pues ellos están apoyando este genocidio de Gaza. Es decir, convertir a la gente, si no quieren, pues a la fuerza los echamos de ahí, ¿verdad? Como si estuviéramos en el antiguo pacto. No, nuestra espada es la espada del Espíritu, que es una espada pacificadora, ¿verdad? Los cananeos y las naciones. Siguiente epígrafe. En los días de Josué, pocos cananeos se sometieron a Josué, el tipo de Cristo, y por eso la solución fue matarlos con su espada del antiguo pacto, que era una espada física, ¿verdad? Bien, perdonen. Vamos a ver. Eso. Hoy las naciones se someterán a Jesús, el Josué moderno, porque veremos un derramamiento del Espíritu Santo que cumplirá esa tarea. El Evangelio se difundirá con poder y hará que las naciones se vuelvan a Cristo con gozo y alegría, no por la fuerza de las armas ni por obligación. Vemos entonces cómo las diversas naciones cananeas en los días de Josué eran tipos y sombras de las naciones en el mundo de hoy, mientras que el sionismo, he subrayado la Z, ¿verdad?, porque no es sionismo en este caso, sino cionismo, ha sido un intento carnal, es decir, el falso sionismo. Ha sido un intento carnal, según el pensamiento del antiguo pacto, de conquistar la antigua tierra por medio del poder militar. Nuestra conquista del nuevo pacto es mejor conocida como sionismo bueno, verdadero. El monte Sión, con acento, es el monte Hermón, como lo dice Deuteronomio 4:48, y este es el monte cerca de Cesarea de Filipo, donde Pedro hizo su famosa confesión de fe y donde Jesús subió al monte y se transfiguró, lo vemos en Mateo 16:13. También es donde la voz del cielo lo declaró como mi Hijo amado, Mateo 17:5. El monte Sión, espiritualmente hablando, es el lugar donde los hijos de Dios se reúnen en torno a Cristo. Es la Jerusalén celestial, ¿verdad? Por tanto, no somos cionistas del antiguo pacto, sino sionistas del nuevo pacto. Siguiente epígrafe, el año 1993. La edad de Pentecostés se extendió por 40 jubileos desde el año 33 hasta el 1993 después de Cristo. Esta edad fue pronosticada por el reinado del rey Saúl, quien fue un tipo de la Iglesia y de la edad pentecostal. Leemos en 1 Samuel 12:17 que en la coronación de Saúl, Samuel comenzó su discurso con las palabras: ¿no es hoy la siega del trigo? El día de la siega del trigo era la fiesta de las semanas, más tarde conocida con el nombre griego de Pentecostés. Era el tiempo de la nueva ofrenda de harina de trigo. Esto hizo de Saúl un tipo pentecostal, porque pentecostal siempre habla del trigo. Si no, lean el libro El trigo y los asnos de Pentecostés, que ya lo tienen en este canal grabado también, o pueden descargar el libro. El trigo y los asnos de Pentecostés, del doctor Stephen George. Bien, decíamos, era el tiempo de la nueva ofrenda de harina de trigo. Esto hizo de Saúl un tipo pentecostal y su autoridad, aunque legítima, fue temporal, así como su reino se caracterizó por la rebelión y el celo religioso. Eso caracteriza también a la era de Pentecostés, a la iglesia en la era de Pentecostés y especialmente en este final de la era a la iglesia de la Odisea, ¿verdad?, que son todas las iglesias en este tiempo. Lo mismo sucedió en la iglesia durante la edad pentecostal. En cuanto al tiempo, Saúl reinó 40 años a la iglesia. En cuanto al tiempo, Saúl reinó 40 años, a la iglesia se le dieron 40 jubileos del 33 después de Cristo a 1993, que es cuando acaba la edad de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés entonces
tenía o tuvo autoridad para traer justicia a la tierra durante 40 jubileos, pero sus gobernantes no cumplieron con este llamado. No hemos visto que las naciones se hayan convertido a Cristo, ¿verdad? Su tiempo terminó en 1993 y entonces hubo un cambio de autoridad de Saúl a David, o de la Iglesia en su conjunto a los vencedores, así como un cambio de autoridad. Cuando pasó el reinado de Saúl a las manos de David, ahora también ha pasado de la Iglesia a los vencedores, que son los que tienen la autoridad desde 1993, ya no la Iglesia. Hay una historia que cuenta el doctor Stephen Jones acerca de eso y de una profeta de la Iglesia que se enfrentó a él porque decía que no, que eran ellos y demás, pero el Señor le mostró claramente que no. La edad pentecostal terminó en 1993 y entramos en una transición hacia la edad de tabernáculos. Esta edad trae consigo una unción mayor, comparable a la unción mayor que se dio desde Saúl hasta David. O si quieren, de Elías a Eliseo, también, ¿no? Hay una doble porción. En 1993 nuestra revelación estaba todavía incompleta. No sabíamos cuánto duraría esa transición de la edad de Pentecostés a tabernáculos. Solo podíamos ver a 7 años antes del año 2000. Solo podíamos ver antes del año 2000. 7 años a lo largo, ¿no? Sin embargo, fuimos guiados a realizar la campaña de oración del jubileo del 21 al 29 de noviembre de 1993 con el propósito, de derrocar Babilonia y declarar un jubileo sobre la tierra. Ese fue el propósito de esa campaña de oración. Es decir, el Señor entra en revelación, se convoca esa campaña de oración y eso tiene sus consecuencias. Dios también reveló que estábamos viendo un cumplimiento secundario del sueño del rey Nabucodonosor en Daniel 4. Él soñó con un árbol poderoso que los vigilantes ordenaron que fuera deshojado y cortado, dejando un tocón del cual el mismo árbol brotaría y crecería nuevamente. Luego, al final de los tiempos, este mismo árbol sería deshojado y cortado con un corte más bajo, un corte inferior, que no permitiría que el árbol volviera a crecer. En los días de Daniel, este sueño se cumplió exactamente 12 meses después. Nos lo dice en Daniel 4, el 29 al 31. De esto entendimos que nosotros mismos veríamos el árbol babilónico deshojado y cortado 12 meses después, el 29 de noviembre de 1994. Entonces nos vamos, siguiente epígrafe, el año 1994. 1994 fue un año de elecciones de mitad de mandato, de midterm, como dicen en Estados Unidos. Yo vivía en el estado de Washington, el doctor Jones dice, yo vivía en el estado de Washington en ese momento, donde George Nethercutt, que quiere decir su apellido Nethercutt, corte inferior, se opuso a la reelección del senador Tom Foley. Foley significa hoja. Foley también, o Foley, ¿no? Como se pronuncie, seguramente será Foley. Foley también era el presidente de la Cámara de Representantes. Se hablaba de desfoliar, es decir, deshojar Washington. Cuando escuché esto en la radio, supe al instante que Foley era una representación profética del árbol babilónico que estaba a punto de ser deshojado y cortado por Josh Nethercutt, que quiere decir, como hemos dicho antes, un corte más bajo o inferior. Estas cosas ha usado el Señor con Stephen Jones y otras personas, ¿no?, para ir implementando, como os digo, ese plan y dando esos pasos a través de decretos, de campañas de oración, etcétera, etcétera. Foley perdió las elecciones a principios de noviembre. Unas semanas después, el 29 de noviembre de 1994, la Cámara de Representantes aprobó el Tratado GATT, precursor de la Organización Mundial del Comercio. Tras la aprobación del proyecto de ley, el presidente de la Cámara de Representantes, Tom Foley, pronunció un discurso sobre lo grande que habría sido su logro y luego renunció al Senado, algo como lo que le ocurrió a Nabucodonosor, ¿verdad?
Esto ocurrió 12 meses después, qué coincidencias, ¿no?, del 29 de noviembre de 1993. Así como el rey Nabucodonosor se jactó de sus logros, también lo hizo Tom Foley. Esta fue la señal de que nuestra petición del jubileo 12 meses antes había sido respondida en el Tribunal Divino. El mes que viene hará 30 años que ganamos nuestro caso. El mes que viene, que será en diciembre, ¿verdad? El número 30. Siguiente epígrafe. El número 30 en hebreo se escribía con la letra Lamed, que literalmente significa aguijón o bastón de buey, una aguijada con la que se pica a los toros o las vacas que llevan el carro, pues para que anden más rápido, o que no se desvíen, etc. Por lo tanto, era un símbolo de autoridad, liderazgo o gobierno. Por lo tanto, el número 30 es el número bíblico para la dedicación al gobierno. Bien, avanzamos. José tenía 30 años cuando se convirtió en gobernante de Egipto, Génesis 41-46. David tenía 30 años cuando comenzó a gobernar, 2 Samuel 5:4. Los sacerdotes también recibían plena autoridad, plena autoridad a la edad de los 30 años, cuando podían iniciar el sacerdocio, Números 4:23. Así también tanto Juan como Jesús comenzaron sus ministerios a la edad de 30 años, como nos dice Lucas 3:23. Por lo tanto, si consideramos de que la muerte de Saúl, proféticamente hablando, ocurrió en 1993, la muerte de Saúl, en este caso aplicado a la iglesia de Saúl, en 1993, dice la muerte de Saúl porque la edad de Pentecostés son los 40 años de Saúl, es decir, los 40 jubileos en este caso. Proféticamente hablando, ocurrió en 1993 y que el fin de su reinado marcó el nacimiento de la siguiente edad, tabernáculos. Entonces podríamos decir que la compañía o casa de David cumplió 30 años el año pasado en 2023. Pero como hubo un ciclo de 12 meses desde 1993 a 1994 para manifestar la campaña de oración del jubileo, podríamos extender esto también a David, llevándonos hasta 2024. Cuando observamos los eventos desde el 7 de octubre del 2023 hasta hoy, un año después, podemos ver que nuestra oración para derrocar a Babilonia parece estar ligada a la guerra cionista, a la guerra que se está desarrollando en estos momentos entre Israel con diferentes potencias, Hamas, Hezbollah, incluso Irán, etcétera, ¿no? El Líbano. David a los 30 años. La Jerusalén terrenal parece ser la cabeza de Babilonia hoy en día. Esto no es sorprendente, ya que se ha hablado durante muchas décadas sobre el establecimiento de un gobierno mundial del anticristo con Jerusalén como su capital. Pablo nos dice que la Jerusalén terrenal es Agar y corresponde al monte Sinaí, el centro de la autoridad del antiguo pacto. Gálatas 4:25. De hecho, pues lamentablemente en su mandato anterior Donald Trump pues ya nombró, antes la capital era Tel Aviv, y trasladó la embajada a Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que fue un sopapo pues a los musulmanes por la ceguera de Trump y de los sionistas, ¿verdad? Y bueno, de hecho, Jerusalén es la capital, o lo que querían hacer ellos, y es donde estaba dirigiéndose en Jerusalén, Israel, el mal llamado Israel, Estado de Israel, desde donde está dirigiendo toda la política mundial, porque Estados Unidos está dirigido por Israel. Eso está más claro que el agua ya a estas alturas. Son los que gobiernan, por decirlo todo, aunque lo hacen a través de Estados Unidos, de una forma sola. Por eso es misterio Babilonia, porque las cosas siempre las hacen en un segundo plano. Lo mismo pasa con el tema económico, a nivel del cautiverio a la Reserva Federal y demás.
Por eso se llama misterio Babilonia en Apocalipsis. Bueno, nuevamente Apocalipsis 11, Sodoma y Egipto. Sodoma por su corrupción moral y Egipto por su gobierno opresivo, que no bendice a todas las naciones, especialmente a sus vecinos. El Estado sionista, entonces, cuya capital es Sodoma y Egipto, vaya que Jerusalén se le llama Sodoma Egipto, Babilonia, Jerusalén, Asiria, lo puede ver, sistema babilónico. El Estado sionista, entonces, cuya capital es Sodoma y Egipto, es decir, Jerusalén, es también Babilonia, un tipo de gobierno mundial opresivo e impío a los ojos de Dios. Es el sistema de gobierno del mundo al margen de Dios, no dirigido por Dios, sino dirigido por el contrario, ¿verdad? Repito, el Estado sionista, entonces, cuya capital es Sodoma y Egipto, porque eso es Jerusalén, es también Babilonia, un tipo de gobierno mundial opresivo e impío a los ojos de Dios. Nos interesa entonces que 30 años después, de 1993 a 1994, estemos viendo en las noticias el verdadero corazón y la naturaleza del sionismo de Edom, porque eso es lo que es el Estado de Israel. El sionismo de Edom, la devolución de la primogenitura, como hemos visto tantas veces en todo esto que hemos compartido en tema escatológico, hemos visto que el Estado actual de Israel está cumpliendo las profecías de Edom y las de la higuera maldita de Judá, las dos. Judá, en este caso, no podía volver a la tierra sin arrepentimiento, pero ha podido volver por Edom en ellos, que él sí tenía que, a él se le tenía que dar el chance, como lo profetizó Jacob a Esaú, de que en su día se podría sacudir el yugo cuando tuviera el dominio, y es el dominio que ha tenido en estos últimos 100 años, o sobre todo desde 1948, que se fundó el Estado hasta acá. El mundo entero ve su genocidio y limpieza étnica delante de nuestros ojos, lo estamos viendo todos los días, mientras que los medios de comunicación estadounidenses se esfuerzan por ocultarlo, restarle importancia o incluso justificarlo. Incluso muchos en la Iglesia, esto es lo lamentable, lo más lamentable, principalmente los sionistas cristianos, entre los cuales se encuentra Donald Trump y la inmensa mayoría del público, ¿verdad?, se regocijan por esta gran matanza como si fueran los creyentes del antiguo pacto que vivieron en los días de Josué, los filisteos. Parecen no tener conocimiento del amor de Cristo y ciertamente no han podido ver cómo Jesús se hizo amigo y bendijo a los samaritanos, fenicios, griegos y romanos. Aquellos que los judíos normalmente odiaban, Jesús los amó también. Los verdaderos hijos de Abraham, los creyentes del nuevo pacto de hoy, los que viven realmente por el nuevo pacto, no aquellos que dicen que están en el nuevo pacto pero viven según el antiguo pacto porque no han cruzado el Jordán y siguen usando los métodos del antiguo pacto, es obrar en la fuerza de la carne y por la fuerza de las armas, pues lógicamente no están viviendo conforme al nuevo pacto. Repetimos, estos sionistas cristianos parecen no tener conocimiento del amor de Cristo y ciertamente no han podido ver cómo Jesús se hizo amigo y bendijo a los samaritanos, fenicios, griegos y romanos. Aquellos que los judíos normalmente odiaban, Jesús los amó. Los verdaderos hijos de Abraham, los creyentes del nuevo pacto de hoy, seguirán el ejemplo de Jesús con respecto a los palestinos que han sido desposeídos y oprimidos durante 76 años nada menos. El ascenso profético de la casa de David o compañía de David comenzó con la muerte de Saúl el día de Pentecostés, el 30 de mayo de 1993, con la muerte de la casa de Saúl, con la muerte de la casa de Saúl, casa de David. Vamos a poner entre comillas, entre paréntesis, perdón, los vencedores. Y vamos a poner aquí la casa de Saúl, entre paréntesis, perdón, la iglesia en general.
Comenzó con la muerte de la casa de Saúl o la iglesia el día de Pentecostés, el 30 de mayo de 1900. Muerte porque se traspasa la autoridad precisamente de ellos, de Saúl a David, de la iglesia a los vencedores. El 30 de mayo de 1993, cuando acabaron los 40 jubileos de la edad pentecostal. Este fue el 40 jubileo de la edad de Pentecostés, comenzando con ese día de Pentecostés en Hechos 2.1 en el año 33 después de Cristo. Una vez que hicimos esta conexión, dice el doctor Jones, vimos en 2 de Samuel 5.5 que David recibió autoridad en dos etapas. Reinó sobre Judá durante 7 años y medio en Hebrón y luego fue coronado rey sobre todo Israel. O sea, recibió una autoridad parcial y luego una autoridad total. Notamos, dice el doctor Jones, que 7 años y medio a partir del 30 de mayo de 1993 fue el 30 de noviembre del 2000, por lo que esta se convirtió en una fecha de vigilancia o de observación temprana, que ellos estuvieron al pendiente de ver qué iba a ocurrir en esa fecha. Al mismo tiempo, tomamos nota de que la campaña de oración del jubileo involucró la caída del árbol profético de Babilonia. Ese que hablábamos, se fue cortado, ¿verdad? Se manifestó en los 7 periodos de tiempo del rey Nabucodonosor, Daniel 4.32, durante los cuales estaría loco. Y así es que vemos que como están ellos locos realmente, nuestros gobernantes de hoy en día están locos, especialmente alguno que yo conozco en este país, el gobernante de este país. A mí me parece que, están locos, son como fieras, son bestias, son verdaderamente degenerados, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la inundación, en las inundaciones de Valencia, a los que no solamente no han acudido a rescatar, sino que encima a los que han estado ayudando y están ayudando les ponen palos en las ruedas para que no llegue la ayuda y para que eso sea más catastrófico, para luego usarlo ellos para justificar que todo esto es por causa de un supuesto cambio climático que sabemos que científicamente es una tontería supina. Bien. Entonces, este periodo de 7 años fue del 29 de noviembre de 1993 al 29 de noviembre del 2000. Así que los días 29 y 30, lo digo de Pedro Sánchez, aplíquenlo también a Netanyahu y compañía. Así que los días 29 y 30 de noviembre del 2000 fueron las 2 fechas importantes desde diferentes direcciones. Resultó que una amiga de Wisconsin, otra de las cosas en las que el Señor le revela a Stephen Jones a través de este tipo de sucesos, una amiga de Wisconsin nos invitó a sus reuniones proféticas que se iban a celebrar del 28 al 30 de noviembre del 2000. Resultó que el 28 de noviembre mantuvimos conversaciones llenas de oración. El 29 de noviembre oramos para derrocar la Jerusalén terrenal y el 30 de noviembre establecimos y declaramos que la Jerusalén celestial sería la capital del reino. Entonces, hablábamos del próximo mes de diciembre, seguramente que cuando él estaba escribiendo, pues él se refería al mes de noviembre, no al mes de diciembre. El 28 de noviembre mantuvimos conversaciones llenas de oración. El 29 de noviembre oramos para derrocar la Jerusalén terrenal y el 30 de noviembre establecimos y declaramos que la Jerusalén celestial sería la capital del reino, no la Jerusalén terrenal por la que abogan y a la que adoptan como madre los sionistas cristianos y el sionismo en general. Hemos observado que poco después de que David fuera coronado rey de Israel, su primer acto fue conquistar Jerusalén, 2 de Samuel 5.7. Esto se convirtió en nuestro modelo en el año 2000 y fue la conclusión del ascenso de la casa de David. Pasamos ahora al siguiente epígrafe, el ascenso de José, o de la casa de José, si quieren también, o compañía de José. Nuestra siguiente revelación fue que José también tenía que levantarse para preparar el camino para el reino. Esta revelación comenzó en enero del 2001 y dio como resultado otra serie de batallas de oración.
La importancia de José se ve en la profecía de Jacob acerca de Judá en Génesis 49:10. No se el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta es una profecía mesiánica, pero muestra que el cetro debía permanecer con Judá solo hasta que viniera Silo. Eso significa que debía ser entregado temporalmente a Judá. El llamado de Judá terminó con la llegada del Mesías, porque él era el Silo de la profecía. Una vez que Jesús llegara, el cetro debía ser entregado a él. Sin embargo, Jesús, la primera vez que vino fue de Judá o a través de Judá, de modo que si se le hubiera dado el cetro en ese momento, entonces la posesión del cetro por parte de Judá habría sido permanente. Por lo tanto, a Jesús se le negó el cetro en su primera venida, pero lo recibirá en su segunda venida, cuando venga como José o a través de José. Sabemos esto porque Apocalipsis 19:13 habla de su venida diciéndonos: está vestido de un manto que es de Dios. En las Escrituras solo hay un hombre cuyo manto fue bañado en sangre. Génesis 37:31 dice: entonces tomaron la túnica de José y degollaron un macho cabrío y mojaron la túnica con la sangre. La ley también profetiza acerca de las dos venidas de Cristo, incluyendo la ley de la purificación de los leprosos de Levítico 14:1 al 11. Un leproso que creía que Dios lo había sanado debía acudir al sacerdote, quien debía inspeccionarlo para ver si era cierto. Si era así, debía purificarlo con 2 aves o palomas. La primera debía ser sacrificada y la segunda debía ser sumergida en la primera y liberada a campo abierto. Así que Cristo vino la primera vez para derramar su sangre como la primera paloma en la cruz, y Cristo vendrá la segunda vez con su manto teñido en sangre en su segunda venida, como aparece en Apocalipsis. La primera obra de Cristo fue una obra de Judá. La segunda obra de Cristo, la primera obra de Cristo es una obra de Judá, la segunda obra de Cristo es una obra de José. Es en esta segunda obra que él es coronado rey y la transferencia del cetro de Judá a José es completada. Tanto David como José eran tipos de Cristo, pero cada uno en una manifestación diferente de Cristo. Mientras que a Judá se le dio el cetro, la primogenitura en sí le fue dada a José, así leemos en 1 de Crónicas 5:2. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él salió el jefe, la primogenitura perteneció a José. Jacob había repartido la primogenitura entre sus hijos, dándole a Judá el cetro y a Leví el sacerdocio. El resto de la provisión de la primogenitura fue dada a José, y este era el derecho de nacimiento, la filiación. Por tanto, la manifestación de los hijos de Dios llega en el momento de la segunda venida de Cristo, la filiación, es decir, cruzar el Jordán, ahí entramos en la filiación, a la edad madura, Cristo es formado en nosotros, pero luego debemos crecer a la plena madurez, a la plena filiación, a la estatura de un varón perfecto. Bien, esto es lo que toda la creación espera, como nos dice Pablo en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, como nos dice primero de Juan 3:2, pero todavía no hemos sido revelados ni manifestados como tales, ¿verdad? Como hijos de Dios somos como Cristo antes de su transfiguración. Parecemos un ser humano, seres humanos normales, como Cristo. Cuando se manifestó, estamos hablando ante los 3 discípulos. Nosotros en el Monte Hermón. Nosotros, los que nos reunimos espiritualmente en torno a Cristo en el monte Sión, que es el monte Hermón, el monte de su transfiguración, a quienes la creación espera. Esos vencedores a los que el Señor está llamando a eso, a la Nueva Jerusalén,
Así, desde el 2001 hasta 2009 preparamos el camino para el regreso de Cristo al establecer a José, combinando el ministerio de José con el de David. Pero la obra preparación aún no había terminado. O sea, tenemos la obra de David, superponemos la obra de José, y de ahora también vamos a superponer el ascenso de Elías y Eliseo, la compañía de Elías y Eliseo, sí, o las compañías de Elías y Eliseo, si ustedes quieren. A los ministerios de David y José, Dios añadió los ministerios proféticos de la casa de Elías y Eliseo. Esto comenzó, sería de las casas, ¿verdad? De las casas de Elías y Eliseo. Esto comenzó en abril de 2009, la primera mitad se completó en julio de 2010, que fue la correspondiente a Elías, y la segunda mitad se ha retrasado hasta ahora. Ahí hubo un parón, pues el Señor estaba haciendo cosas y ahora parece que está por comenzar, lógicamente con la doble porción. Recordemos que Elías representa a los profetas, así como Moisés representa la ley. Elías realizó 8 milagros, Eliseo recibió una porción doble de la unción de Elías, por lo que realizó 16 milagros, el último de los cuales fue después de muerto, cuando alguien cayó a su tumba y al tocar sus huesos volvió a la vida. O a un muerto se cayó allí y al tocar los huesos volvió a la vida. Malaquías 4:5 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Jesús confirmó que Juan el Bautista cumplió esta profecía de Elías en Mateo 17, 12 y 13, diciéndonos que Elías era Juan el Bautista. El llamado de Juan era preparar el camino para la primera venida de Cristo, pero también hay una obra preparatoria para la segunda venida de Cristo, y esta se realiza a través de la unción doble, o de la doble porción de Eliseo. Eliseo hoy es un grupo de personas, creo yo, dice el Dr. Jones, porque hay muchos, una compañía, como decíamos. Pero hay muchos que están cumpliendo esta obra mayor de Eliseo. Esta es una obra que continúa hasta el día de hoy y continuará hasta el regreso de Cristo y la manifestación de los hijos de Dios. La obra preparatoria que deba realizarse mediante algún otro modelo bíblico, pues no se nos ha revelado. Es decir, se les ha revelado lo de David, lo de José y lo de Elías y Eliseo. Una obra sobrepuesta sobre la otra, desarrollándose en paralelo en este periodo transicional de estos 30 años. Parece probable que esta obra de Eliseo desarrolle una capacidad profética, lógicamente. Eliseo era un profeta. Así como David nos da el cetro, la autoridad, y José nos da la manifestación de los hijos de Dios, es decir, la filiación, sin duda, junto con la profecía se producirá el derramamiento del Espíritu que tantos han esperado y deseado ver. Es decir, el último gran avivamiento, a mí me gusta llamarlo UGA, que así fue como a mí me fue revelado, el acrónimo UGA, último gran avivamiento. Y así el blog Tabernáculos se titula Tabernáculos, último gran avivamiento. El primer blog es por el nombre de la revelación, Finisterre, al borde del Jordán, cruzando la frontera entre las de Pentecostés y Tabernáculos. Siguiente epígrafe, el derramamiento o el avivamiento, si quieren. La última mitad de Isaías, a partir del capítulo 40, Isaías, el libro se divide hasta el capítulo 40 y después del capítulo 40, hay como dos mitades. Habla de la gloria de Jerusalén, de la Jerusalén celestial y de las cosas maravillosas que caracterizan al reino de Dios, de la Jerusalén celestial. Muchos lo confunden con la gloria de la ciudad vieja, que eso no va a ser. Él se está refiriendo a la gloria de la Jerusalén celestial y de las cosas maravillosas que caracterizarán al reino de Dios durante la edad de tabernáculos. Estas bendiciones serán el resultado del derramamiento del Espíritu de Dios sobre la tierra, tal como lo prometió Dios mismo. Joel 2, 28 y 29 profetizó acerca del día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue dado a la Iglesia. Este derramamiento fue ciertamente extraordinario y maravilloso, pero será eclipsado por la gloria que será derramada a través de la fiesta
taberna, con toda la gloria que fue Pentecostés y el avivamiento pentecostal, que dirían estos que están cambiando el mundo, o trastornando el mundo, ¿verdad? Y de hecho, pues eso, de ser un mundo pagano, al final llegó a ser un imperio cristiano, ¿verdad? Joel 2, 28 y 29 profetizó acerca del día de Pentecostés cuando el Espíritu de Dios fue dado a la Iglesia. Este derramamiento fue ciertamente extraordinario y maravilloso, pero será eclipsado por la gloria que será a través de la fiesta de tabernáculos. Isaías 32 del 15 al 17 dice: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. El desierto es la edad de Pentecostés. Y el campo fértil sea considerado como bosque. Entonces morará la justicia en el desierto y la justicia morará en el campo fértil. Y la obra de la justicia será la paz. Así es, cuando cruzamos el Jordán y entramos a esa edad, morimos a la carne, somos declarados justos. Muerto el perro, se deparó la cosa. Somos revestidos de la experiencia y por lo tanto viene la paz de Dios a nuestros corazones. Ahí viene la verdadera paz. El fruto de la justicia será la paz. Y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Espero, dice el doctor Jones, ver el cumplimiento del pacto de milagros que Dios prometió a Moisés en Éxodo 34:10. Dice: entonces dijo Dios: he aquí que yo hago un pacto, haré delante de todo tu pueblo señales que no se han hecho en toda la tierra ni entre ninguna de las naciones, y todo el pueblo entre el Señor, porque es una cosa terrible la que voy a hacer contigo. Alguno dirá, pues esto se le dijo a Moisés, pero vamos a ver cuándo se le dijo a Moisés. Esta promesa fue dada a Moisés mientras estaba en el monte recibiendo la ley en tablas de reemplazo, porque las primeras se rompieron. Él había roto las primeras tablas cuando vio al pueblo adorando al becerro de oro. Entonces hay unas segundas tablas y eso representa dos tipos de leyes, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El primer juego de tablas representa la ley que se da a través del antiguo pacto que el pueblo rompió. El segundo juego de tablas representa la ley que se escribe en nuestros corazones a través del nuevo pacto. Y por eso entonces ese pacto de milagros, dice el doctor, que espera verlo porque es que corresponde con esas segundas tablas. La Iglesia ha afirmado que sigue el nuevo pacto y, sin embargo, vive según los principios del antiguo pacto. La espada física, todo este periodo de Pentecostés, pues recuerden, por ejemplo, la Inquisición, o recuerden ahora el sionismo tratando de hacer un genocidio para conquistar la tierra. En fin, será solo en la segunda venida de Cristo que la ley quedará verdaderamente escrita en los corazones de la Iglesia cuando el velo sea descorrido, probablemente debido a la destrucción de Jerusalén. En su conjunto, verdaderamente escrita en los corazones de la Iglesia en su conjunto, porque hay algunos que están siendo llamados o están siendo llamados a ser vencedores que han cruzado ese Jordán, se sometieron al bautismo de fuego, y entonces esos se les corre el velo que separa el lugar santo de Pentecostés del lugar santísimo de tabernáculos, pues ha sido removido y por lo tanto empiezan a ver la escritura y lo profético con nitidez, no a través de dice oscuramente, como a través de un espejo, creo que algo así dice, ¿no? Dice, la ley quedará verdaderamente escrita, decíamos, en los corazones de la Iglesia en su conjunto, porque entonces comprenderán la diferencia entre los dos pactos. Ahora no lo saben, no la saben distinguir, aunque creen que viven por el nuevo pacto, están viviendo por el antiguo debido a la ceguera. Por lo tanto, la revelación de este pacto de milagros de Moisés está asociada con la segunda venida de Cristo en nuestro tiempo. Creo que se cumplirá en los próximos días, nada menos, en los próximos días, noviembre, diciembre, primero del año que viene, digamos también el año profético, pues empieza en el 2024, 2025, bueno, no sé exactamente. El doctor Stephen Jones está hablando mucho y con mucha claridad de este tema allí, esperemos que no se confunda, pero bueno,
De momento él nunca asegura las cosas ex cátedra o de una forma categórica, ¿no? Esto es lo que había para hoy, queridos hermanos. A mí me ha parecido tan interesante, y para aquellos que no conocen sobre todo, ver estos 30 años proféticos, cómo se han ido haciendo las cosas y ejecutando, implementando ese plan divino en este tiempo final de transición de la edad de Pentecostés del 93 al 2024, del 1994 al 2024, ¿no? Y en la transición también de tabernáculos, podemos decir, desde el 1993. Bueno, como siempre, orar para que el Señor me los bendiga a todos, para que abra los ojos de ustedes con la luz maravillosa, potente, nítida, límpida y cristalina de la Shekinah, que es mucho mayor que la de la Menorá, y emplazarles para el viernes, que veremos, como hemos dicho, retomaremos el estudio de Deuteronomio, 2 vídeos seguidos de Deuteronomio haremos el viernes y el lunes, Dios mediante, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.